Yo ya hace mucho tiempo me he deslindado de la política porque me parece muy tóxica y realmente se hacen daños unos a otros. Pero hoy vengo a decirles algo que he tenido ganas de decirles en este tiempo. He leído en comentarios, en mensajes, en posts, en memes. Y siguen diciendo a la gente que está protestando, vagos. Siempre repiten y los dicen en todos los comentarios en todos lados. Pero tengo una reflexión pequeña que me queda en la mente. ¿A quién llamas vago? Aquel indígena que se levanta a la madrugada a plantar, a sembrar, a cosechar. Aquel indígena que trabaja de domingo a domingo en el campo para darnos de comer a las ciudades grandes. ¿A quién dices vago? Al indígena que durante años ha sido reprimido y oprimido. Y no solo desde esta época, sino desde 500 años atrás. ¿A quién dices vago? A ese indígena que se saca la mugre, se saca la madre para dar de comer a sus hijos. Y a duras penas pueden a veces darles solo el desayuno, solo el almuerzo o solo la merienda. Una sola comida al día. Donde no pueden ponerles de educación o colegios porque está muy complicado entrar a educación. Donde no tienen salud. Pero le sigues diciendo vago. Aquel que trae de la sierra hasta acá, a nuestra ciudad en camiones, la comida. Aquel indígena que está en los mercados vendiendo la comida para que tú te sirvas. Dices vago a él que también trabaja durísimo en construcción, que son los mejores en la ciudad y que te hacen unas casas maravillosas. Le dices vago al ser que ha trabajado durante todo este tiempo, a veces en cosas injustas como en obrajes, donde le sacaron la madre los españoles y después los terratenientes y así hasta el siglo XX. En esta época están un poco más libres, pero sin embargo sigue existiendo ese obraje moderno, donde se les explota, donde se los pisotea, donde se les da lo mínimo. Pero tú le sigues llamando vago. ¿No te da pena ser así? Que tus privilegios no te permitan darte cuenta del resto de personas, del sufrimiento del ser humano. Y tal vez, si tanto repites vago, el vago seas tú, porque eres incapaz de hacer lo que hace un indígena. Y jamás olvidar que todos los beneficios que hoy por hoy tienen los empleados es gracias a la lucha social indígena, no de ahora, de décadas. Es más, no de décadas, de siglos. Así que sin más, solo te vengo a decir, no te obligo ni te digo que vayas o que no vayas al paro. Simplemente que respetes a las personas, que así digas que no, te dan de comer.